La primera vez que lo vi, la nieve todavía caía limpia y silenciosa, como si el bosque quisiera esconderle al mundo lo que estaba por mostrarse solo a mí. Yo estaba de pie entre los pinos, con el metro colgando de mi mano derecha y la libreta apoyada contra el muslo, intentando terminar las mediciones de la parcela antes de que oscureciera. El aire olía a resina y hierro, a corteza mojada y metal frío. Era el norte profundo, tan lejos de cualquier ciudad que las luces más cercanas eran las de nuestra propia campamento maderero, a casi una hora caminando entre árboles negros como lanzas. El viento se había quedado quieto. Eso fue lo primero que me inquietó. Un silencio espeso cayó sobre el bosque, como si alguien hubiera apagado de golpe el mundo. Ni un pájaro, ni una rama quejándose. Solo mi respiración, visible en pequeñas nubes que se deshacían frente a mi boca. Miré el reloj de pulsera, el que mi padre me había dejado antes de morir. Las agujas marcaban casi las 5. Sabía que debía irme, pero faltaban 2 estacas por colocar. Y yo, terco como siempre, pensé que podía robarle unos minutos más a la tarde. Clavé la siguiente estaca, apunté el número en la libreta y apreté con los dedos el pequeño medallón de madera que llevaba colgando del cuello. Era un trozo de cedro, oscuro y liso, tallado con una especie de círculo atravesado por 4 líneas, como una cruz torcida. Mi abuela me lo había dado cuando era niño, en el pueblo donde crecí, y me había dicho que era para que la noche no me tragara el alma. De niño me daba risa. A los 32, en medio de un bosque canadiense helado, de pronto se sentía menos gracioso. Escuché algo entonces, no un sonido claro, sino un cambio, como si un peso invisible se hubiera apoyado en el aire. Levanté la cabeza con la libreta aún abierta y lo vi. Entre los troncos, a unos 20 metros, donde las sombras eran más densas, había una figura agachada sobre algo oscuro en la nieve. Al principio pensé que era un oso. Tenía la espalda arqueada, la piel pegada al hueso, las extremidades demasiado largas. Un olor llegó hasta mí, un olor dulce y podredumbre, como carne guardada demasiado tiempo en frío. El estómago se me revolvió. Di un paso atrás, hundiendo la bota en la nieve blanda. La figura se detuvo en seco. Un trozo de carne colgaba de algo que parecía una mano, pero no era exactamente una mano. Los dedos eran demasiado largos, terminaban en puntas oscuras, y la piel estaba tensa como cuero seco. La cabeza se giró hacia mí. No sé cuánto duró ese movimiento. En mi memoria, el tiempo se abrió y se estiró, y la cabeza giró como si no tuviera columna, como si solo fuera un cráneo colgado de tendones secos. Vi la mandíbula primero, extremadamente alargada, los dientes como astillas irregulares clavadas en encías negras. Luego vi los ojos, o lo que debían ser los ojos. 2 huecos brillantes, profundos, sin pupila. Eran como agujeros en la noche, llenos de una luz sucia, grisácea, que no iluminaba nada. El trozo de carne cayó a la nieve sin ruido. Solo entonces me di cuenta de que lo que había bajo él era un ciervo abierto en canal, las costillas expuestas, los órganos esparcidos alrededor, como si hubieran sido hurgados con rabia infantil. La sangre aún salía en pequeños ríos oscuros que se congelaban al tocar el aire. Sentí que el corazón me golpeaba la garganta. No podía moverme. El medallón ardía contra mi pecho, aunque sabía que era imposible, que era solo mi piel helada reaccionando a la adrenalina. La criatura se irguió lentamente. Era más alta de lo que debería ser cualquier cosa que caminara en 2 pies. Los huesos se marcaban bajo la piel como ramas. La caja torácica se abría hacia afuera y por un segundo me pareció que estaba vacía, que no tenía nada adentro. Después vi algo moviéndose como sombras líquidas entre esos huesos. No abrió la boca, no hizo ningún gesto, solo me miró, o al menos eso sentí, porque la sensación fue como si una garra de hielo se me metiera detrás de los ojos y hurgara en mi cabeza, buscando algo. Una imagen vino a mi mente, rápida, sin que yo la llamara. Yo, de niño, encerrado en el closet oscuro de la casa de mi abuela, con la madera oliendo a humedad y el sonido del viento fuera de la ventana, convencido de que había algo agazapado detrás de mí, respirando despacio.
La criatura dio un paso hacia mí. La nieve no crujió. El silencio era tan absoluto que pude oír el latido en mis propias orejas. Otro paso, otro. A cada uno, el aire se volvía más pesado, más frío. Empecé a sentir un dolor agudo en las sienes, como si la presión de la montaña entera se hubiera apoyado sobre mi cráneo. No recuerdo haber decidido correr. De pronto mis piernas se movían solas. La libreta cayó a la nieve. Dejé atrás las estacas clavadas a medias, el ciervo, la figura imposible. Solo corrí. Respiraba a bocanadas, el aire helado cortándome la garganta, las ramas golpeándome la cara. Una vez miré hacia atrás y juraría que vi entre los troncos algo blanco y delgado moverse paralelo a mí, como si jugara a alcanzarme sin esfuerzo. No paré hasta ver las luces amarillas del campamento entre los árboles. El generador ronroneaba con su vibración constante. Las chimeneas soltaban hilos de humo que se dispersaban hacia el cielo plomizo. Crucé la zona de troncos apilados, casi tropezando, y llegué a mi cabaña. Abrí la puerta de golpe, entré, la cerré con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Me apoyé en la madera jadeando, con las manos temblando tanto que me costó girar el pestillo. Entonces el silencio volvió a caer. Era absurdo, porque dentro de la cabaña había ruido, el crujido de la estufa de leña, la gota insistente del grifo mal cerrado, la radio pequeña en la mesa emitiendo una canción suave de algún cantante de moda. Pero todo sonaba lejano, ahogado, como si algo en mis oídos se hubiera cerrado. Me quité los guantes con torpeza. Tenía los dedos blancos, entumidos. «Daniel», me dije en voz baja, intentando que mi voz sonara normal. Tragué saliva. «Daniel, eres ingeniero forestal, no un niño asustado. Hay osos, hay lobos, hay animales enfermos. Eso fue lo que viste. Un oso flaco, un perro, algo». Me di cuenta de que seguía apretando el medallón contra el pecho. Lo solté despacio y lo miré. La madera estaba tibia, como si hubiera estado junto al fuego. El círculo tallado parecía más profundo que de costumbre. Las líneas internas más nítidas. Parpadeé, sacudí la cabeza y me acerqué a la ventana. Afuera la nieve reflejaba el brillo anaranjado de las lámparas del campamento. Vi a Tomás cruzar entre las cabañas con el abrigo abierto, echándose el humo del cigarrillo por la nariz. A lo lejos, el depósito de herramientas. Más allá, solo bosque negro. Me quedé unos segundos, con la frente pegada al vidrio frío. Del otro lado, la noche parecía contener la respiración. Cuando me acosté esa primera noche, lo hice con la ropa térmica aún puesta y las medias gruesas. Apagué la radio, soplé la vela y la oscuridad se cerró como una manta pesada. El calor de la estufa no alcanzaba las esquinas y las sombras allí eran profundas, recortadas. Podía oír el viento ahora, que había vuelto, rozando las tablas de la cabaña. Cerré los ojos. La imagen del ciervo abierto regresó, impaciente. Intenté pensar en otra cosa, en mi madre, a miles de kilómetros al sur, llamándome cada domingo y preguntando con la misma mezcla de orgullo y tristeza si estaba comiendo bien. En Andrea, su voz dulce al otro lado del teléfono, diciéndome que tal vez, cuando regresara, podríamos mudarnos juntos. En la universidad, en el olor a café barato de la biblioteca. Todo eso se mezclaba, se deshacía, y detrás, como un telón de fondo inevitable, estaba la figura del bosque, esos huesos imposibles, esos ojos que no eran ojos. Debí quedarme dormido un momento, porque de pronto lo oí dentro del sueño. No fue un ruido, fue su presencia, la misma sensación de peso en el aire, de hielo en la nuca. Estaba de pie en medio de mi habitación de la infancia, la de la casa de mi abuela, donde el papel tapiz se despegaba en las esquinas y olía a naftalina. Yo tenía 8 años otra vez. Estaba sentado en la cama con la colcha amarilla hasta la barbilla y la puerta del closet estaba entreabierta. Un ojo, solo uno, aparecía en la rendija. Un ojo blanco, sin pupila,
que respiraba. Desperté con un salto, jadeando. La habitación estaba a oscuras. Solo el resplandor naranja de la estufa proyectaba sombras temblorosas en las paredes. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentí que algo se me iba a romper dentro. Miré el reloj encendido en la mesita. Eran las 2:14. Aún quedaba demasiada noche. Intenté volver a dormir y no pude. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que el colchón se hundía apenas, como si alguien se sentara en el borde. Las tablas del techo crujían con una regularidad que se parecía a pasos. En un momento juré haber escuchado mi nombre, susurrado justo junto a mi oído. Abrí los ojos de golpe y la cabaña estaba vacía, pero el frío se había metido en la médula. La primera noche sin dormir pasó así, a tirones, entre microsueños y sobresaltos. A la mañana siguiente, cuando me miré al espejo del baño compartido del campamento, vi unas ojeras violetas marcadas bajo mis ojos oscuros. El reflejo parecía ajeno, los hombros caídos, la mandíbula apretada. Me lavé la cara con agua helada hasta que me ardió la piel, pero el cansancio se quedó pegado como una sombra. Tomás me vio en el comedor mientras untaba mantequilla sobre un pan duro. «Te ves hecho polvo», dijo, mordiéndose una sonrisa. «No dormí bien», respondí, tomando el café. Estaba demasiado aguado, pero agradecí el calor. Soñé raro. ¿Con qué? Tomás siempre parecía tener tiempo para bromas. Era uno de esos tipos que hablan fuerte, ríen fuerte y viven como si nada pudiera tocarles. Con el bosque, dije, sin querer mencionar lo otro. Creo que ayer vi algo. Tomás alzó una ceja. ¿Un alce desnudo? ¿Un oso de nieve? Me reí, pero la risa salió seca. Un animal raro, aclaré. No sé, tal vez fue la luz. Olvídalo. Él se encogió de hombros. Mientras no sea uno de esos tipos de las historias de los nativos, dijo, señalando con la barbilla hacia la ventana, donde uno de los trabajadores de la comunidad indígena fumaba solo, mirando a la nada. Dicen que hay un bicho en el bosque que te vuelve loco de hambre. ¿Cómo era, Wendy? Wendigo, completé, y se me heló el estómago al oír la palabra pronunciada en voz alta. Eso, dijo él riéndose, haciendo un gesto con las manos como si tuviera garras. No te preocupes, Dani. A ti ya te conoce el hambre, con lo que tragas en la cena. Reí otra vez, más por inercia que por humor. Pero la palabra quedó flotando sobre la mesa, pegajosa, Wendigo, como una pieza que encajaba demasiado bien. Segunda noche. Volví a la cabaña temprano, con la excusa de ordenar las notas. Me aseguré de cerrar bien todas las ventanas, pese a que los marcos ya eran estrechos y dejaban entrar muy poco aire. Cenamos en grupo y escuchamos historias de carreteras heladas, coches estrellados, osos curiosos. Todos hablaban para llenar el miedo básico de estar tan aislados del mundo. Nadie decía en voz alta que allá afuera, a pocos metros, empezaba un océano de árboles donde cualquier cosa podría esconderse. Esa noche, el sueño se resistió como un animal salvaje. Me revolví entre las sábanas, sudando pese al frío. Mis pensamientos se aceleraban, torpes. Pensaba en Andrea y en la promesa de volver en 3 meses con suficiente dinero para pagar las deudas de mi madre, para arreglar el techo que llevaba años goteando. Pensaba en mi padre, en su silencio terco tras la enfermedad, en cómo había agarrado mi mano la última noche, usando la poca fuerza que le quedaba para cerrarme los dedos sobre el reloj que ahora llevaba en la muñeca. «Cuida de ellas», me había dicho con voz ronca. «Lo intento», respondí ahora en la oscuridad, en un murmullo apenas audible. «Intento cuidar de todos». Entonces lo oí. Daniel. No fue un susurro humano, era algo más fino, más seco, como hojas arrastradas por una corriente de aire que no existía. Pero sonó tan claro, tan indudable, que supe que no había sido mi imaginación. Me incorporé en la cama, el corazón disparado. La habitación estaba a oscuras, pero distinguí la silueta de la mesa, la silla, la sombra del abrigo colgado. No había nadie.
Daniel. La voz pareció venir de debajo de la cama. Mis pies descalzos se retrajeron instintivamente, como si temieran ser atrapados por algo que se escondiera allí abajo, igual que cuando tenía 6 años. Inspiré hondo y dejé salir el aire despacio, intentando convencerme de que era una alucinación del cansancio. Estiras el día, trabajas 12 horas, luego vienes a esta caja de madera a pensar en cosas que no deberías. Es normal, te estás sugestionando. Entonces el colchón se hundió a mi derecha. No fue leve ni imaginado. El peso fue real, sólido. La cama crujió. Sentí como algo invisible deformaba el colchón y la superficie tirante me empujó hacia el centro. Giré la cabeza, despacio, sabiendo que no quería ver y, sin embargo, incapaz de no mirar. No vi nada. El espacio vacío a mi lado estaba hundido, como si alguien se hubiera sentado allí. El aire sobre esa hendidura parecía más denso, como si lo deformara un calor que no encajaba con la temperatura de la habitación. Olía levemente a carne fría, a metal humedecido. Un escalofrío me recorrió la espalda, tan fuerte que me dolieron los músculos. Alargué la mano hacia la lámpara, pero dudé. Tenía miedo de que, al encenderla, algo se materializara de golpe. La cama volvió a crujir. El peso se retiró. La hendidura se alisó poco a poco. La presión en el aire se alivió. Estuve tal vez 10 minutos respirando rápido, con los ojos pegados a ese espacio vacío, sin atreverme a moverme. No dormí el resto de la noche. Al tercer día, mis manos temblaban cuando intentaba trazar líneas rectas sobre los mapas. Mis compañeros lo empezaron a notar. En la reunión mañanera, el capataz, un hombre robusto de barba rojiza llamado Harris, me miró con ceño fruncido. «Estás pálido, Daniel», dijo. «¿Estás enfermo?» «Estoy bien», mentí. «Solo necesito dormir mejor». «Pues duerme», respondió él con brusquedad, pasando la vista por la lista de tareas. «No quiero que me arruines las mediciones. Ya tenemos bastante con el hielo rompiendo el equipo». Asentí sin discutir, pero esa noche, y la siguiente, y la que vino después, ninguna me dio descanso. Cada vez que lograba cerrar los ojos, estaba allí, el peso en el colchón, la voz en el oído. A veces era mi nombre, a veces era otro tipo de susurro, palabras que no reconocía, pero que se sentían antiguas, como si alguien me hablara en un idioma nacido antes de que las montañas se levantaran. Oía chasquidos de huesos, respiraciones entrecortadas. Por el día, la realidad empezaba a torcerse en los bordes. La luz del sol sobre la nieve tenía un brillo demasiado blanco, casi cortante. A veces, cuando parpadeaba, veía por un instante la silueta del ciervo destrozado pegada al dorso de mis párpados. Vi sombras moverse donde no había nadie. Una vez, al cruzar el patio del campamento, juraría haber visto una figura alta y delgada parada al borde del bosque, quieta como un poste, observándome. Parpadeé y solo quedaban árboles. A la semana ya no podía fingir que todo estaba bien. Harris me llamó a su oficina, una construcción precaria con paredes de madera contrachapada, impregnada de olor a cigarro y café recalentado. «Siéntate», dijo, señalando la silla delante de su escritorio. Lo hice, sintiendo el peso del cansancio en todos los músculos. Él me observó en silencio durante un momento. Tenía los ojos claros y fríos, acostumbrados a medir hombres igual que troncos. «Tus informes están plagados de errores», dijo finalmente. «Estás confundiendo coordenadas, repitiendo números. Así no se puede trabajar, Daniel. Me caes bien, pero no voy a poner en riesgo el contrato por alguien que no puede dormir». Tragué saliva. Mis manos sudaban. «Necesito ver a un médico», dije, sorprendido de escucharme decirlo en voz alta. «Hazlo», respondió él, encogiéndose de hombros. «En el pueblo, a 2 horas en camioneta, hay un consultorio. Te llevaré mañana. Pero si te dicen que estás bien y sigues así, tendrás que irte. No puedo tener a alguien viendo fantasmas en medio de un bosque lleno de hombres con motosierras». La palabra fantasmas me hizo estremecer. Esa noche conté los segundos. Cada tic del reloj en la pared de la cabaña era un golpe de martillo dentro de mi cabeza. «No quiero dormir», pensé, apretando la mandíbula, «porque cuando duerma
volverá. Pero el cuerpo tiene límites. Los párpados se me cerraban solos. Me levanté, di vueltas alrededor de la cabaña, bebí agua hasta sentir el estómago lleno. A veces me apoyaba en la pared y pegaba la oreja a la tabla, intentando escuchar si había algo afuera. Solo oía el viento, y a veces ese silencio extraño, denso, que indicaba que algo estaba cerca, aunque no pudiera verlo. Cuando por fin caí rendido, el sueño llegó en pedazos rotos. En uno de ellos estaba de regreso en el bosque, la nieve hasta las rodillas, los árboles estrechándose a mi alrededor como barrotes. Escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando giraba no veía a nadie. De pronto, el paisaje cambiaba. Estaba en la casa de mi madre, en la cocina estrecha, con el olor a frijoles y jabón de ropa, pero al abrir la alacena encontraba dentro el ciervo abierto, su ojo vidrioso mirándome, y de sus entrañas salía una mano larga, huesuda, que se estiraba hacia mi cara. Desperté gritando con la garganta dolorida. Me tomó unos segundos entender dónde estaba. El sudor me corría por la espalda. En la oscuridad, algo brilló sobre mi pecho. Era el medallón. Juraría que por un segundo emanó un tenue resplandor azulado desde las líneas talladas. Parpadeé y la luz desapareció, dejándome con la duda de si había sido una ilusión más. Al día siguiente, Harris cumplió su palabra. Subimos a la camioneta gris del campamento y emprendimos el camino hacia el pueblo más cercano. La carretera era una línea estrecha entre paredes de nieve dura. El motor zumbaba y cada bache me zarandeaba el cuerpo cansado. Harris encendió un cigarrillo, bajó un poco la ventanilla para que saliera el humo y el aire helado entró cortando el calor artificial. ¿Qué ves exactamente?, preguntó, sin mirarme, concentrado en la carretera. Me tomó unos segundos decidir cuánto decir. Alguien, dije. Alguien que no debería estar en el bosque. ¿Un intruso?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿Un vagabundo? No, respondí. Me costaba encontrar las palabras. Es alto, demasiado alto, y huele mal. Y cuando está cerca, no hay sonido. Como si el bosque se quedara sin voz. Harris resopló, una mezcla de burla y nerviosismo. «Has estado escuchando demasiadas historias al calor de la fogata», dijo. «Te convendría escuchar más la radio, aunque, te entiendo, los viejos del lugar hablan de cosas así. Mi abuelo juraba haber visto un hombre sin labios que caminaba por el lago en invierno. Todos aquí tienen sus monstruos. No es un cuento», insistí, y sentí la desesperación subir por mi garganta. «Te lo juro, lo vi claramente. Estaba sobre un ciervo. Me miró. Sentí como si entrara en mi cabeza». Harris apretó los dedos en el volante. «Mira, Daniel», dijo con voz más suave, «no voy a decirte que estás loco, pero sí sé que el bosque puede jugar con tu mente, sobre todo cuando estás cansado, lejos de casa. Vamos a ver qué dice el doctor. Quizá necesites algo para dormir». El consultorio del pueblo era una casita de una sola planta, pintada de verde, con una cruz blanca en la puerta. Dentro olía a desinfectante barato y café viejo. Una mujer mayor en el mostrador me hizo llenar un formulario con una caligrafía que se bamboleaba por el cansancio. Me llamaron al cabo de media hora. El médico, un hombre delgado con gafas redondas y cabello gris, me miró con aire profesional mientras yo le contaba mis síntomas. «No duermes», resumió él, entrelazando las manos. «Tienes pesadillas intensas, sensación de presencia y alucinaciones auditivas leves. ¿Consumes alcohol o alguna otra sustancia?». Negué con la cabeza. «¿Has tenido episodios similares antes?», preguntó, inclinándose apenas hacia mí. «No», respondí, «pero cuando tenía 8 años, me daba mucho miedo la oscuridad. Pensaba que había algo en el closet. Me encerraban allí como castigo a veces y sentía que alguien respiraba en mi nuca». El médico asintió, anotando. «Es posible que el aislamiento esté reactivando viejos miedos», dijo. «El cerebro es así, aprovecha cualquier grieta. Diría que es un cuadro de ansiedad aguda con privación de sueño. Te recetaré algo suave. Deberías tomarte unos días de descanso, pero dudo que tu jefe esté de acuerdo». «Necesito dormir», dije con voz baja. «No aguanto más. Te daré unas gotas de sedante a base de hierbas y un poco de benzodiazepina para emergencias».
dijo. Pero te voy a ser sincero, Daniel. Si lo que tienes es más profundo, estas pastillas solo serán una curita sobre una herida abierta. Tal vez, si al volver a la ciudad quisieras ver a un especialista, un psiquiatra, pregunté notando la palabra flotar entre nosotros como algo pesado. Un psiquiatra, confirmó. Un colega mío en la capital. Es bueno, muy respetado. Te anotaré su nombre. Salí del consultorio con una bolsa de papel marrón que contenía frasquitos de vidrio. Harris me esperaba apoyado en la camioneta, con las manos en los bolsillos. ¿Qué dijeron?, preguntó. Que necesito dormir, respondí, forzando una sonrisa. Y que tal vez estoy demasiado sugestionado. Harris soltó una risa seca. Eso ya lo sabía, dijo, pero su mirada era más preocupada de lo que su tono sugería. Intenta descansar, Daniel. Si en una semana sigues igual, hablaremos. Esa noche, de vuelta en la cabaña, sostuve el frasquito de gotas entre los dedos. El líquido transparente brillaba a la luz de la lámpara. Recordé las advertencias del médico, pero el cansancio era más fuerte que cualquier prudencia. Conté las gotas sobre un vaso de agua. 1, 2, 3, 4, y me las bebí de un trago. El sabor era amargo, con un dejo de menta. Al principio, nada. Me metí en la cama, esperando que la somnolencia me cayera encima como una manta. Los minutos pasaban y mis pensamientos seguían girando. Cuando por fin empecé a hundirme en un estado entre sueño y vigilia, la presencia llegó, puntual, como un invitado indeseado que conoce de memoria la ubicación de la puerta. El colchón se hundió, esta vez más cerca. Sentí un roce frío en el hombro desnudo, como si algo me oliera. Una respiración lenta y húmeda me llenó el oído. Daniel, murmuró la voz, y esta vez no sonó como hojas ni viento. Sonó como yo mismo, como mi propia voz llamándome desde un pozo profundo. Daniel, tengo hambre. Me incorporé bruscamente, el corazón golpeándome en el pecho con tanta fuerza que creer cualquiera que se escuchaba en la habitación. No había nadie. La cama estaba lisa, el aire inmóvil, pero el olor a carne fría se había hecho tan intenso que tuve náuseas. Corrí al pequeño baño y vomité agua y bilis en el lavabo. Me miré al espejo. Mi rostro estaba demacrado, la barba de varios días, los ojos hundidos. Parecía 10 años mayor. El medallón brillaba levemente sobre mi pecho sudoroso. ¿Estás ahí por esto?, susurré, llevando la mano al trozo de madera. ¿O eres otra cosa? No hubo respuesta, solo el goteo persistente del grifo. Al quinto día, sin dormir de verdad, empecé a ver cosas a plena luz. Un mediodía, mientras caminaba con Tomás hacia la zona donde iban a abrir una nueva brecha, vi, entre los troncos, a mi padre de espaldas. Llevaba la camisa a cuadros que solía usar los domingos, el pantalón gastado. Tenía las manos en los bolsillos. Estaba mirando hacia el bosque profundo. «Papá», dije en voz baja, sin querer. Me detuve, clavando las botas en la nieve. Tomás me miró. «¿Qué dijiste?», preguntó. Parpadeé. Mi padre había desaparecido. Solo quedaban pinos desnudos. «Nada», respondí. «Creí ver a alguien». Más tarde, en la misma jornada, escuché la risa de Andrea justo detrás de mí. Era su risa exacta, con esa pequeña aspiración que siempre hacía al final, como si se hubiera quedado sin aire. Me giré sonriendo, con una exclamación en la punta de la lengua, y solo vi a Harris dando órdenes, maldiciendo el retraso del camión. Al caer la noche, supe que no podía seguir así sin ayuda. «Tengo que hablar con alguien más», pensé, mientras apretaba los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. Alguien que entienda de cosas que no se curan con pastillas. Al día siguiente, aproveché que tuvimos que llevar un reporte al pueblo para pasar por la pequeña iglesia de madera a un lado de la plaza central. Era una construcción humilde, con paredes blancas y un campanario bajo. Dentro olía a cera y a humedad. Había bancos vacíos y un crucifijo sencillo sobre el altar. Un sacerdote de mediana edad, de piel clara enrojecida por el frío, estaba recogiendo unos folletos. Me vio entrar y se acercó, secándose las manos en la sotana. «¿Necesitas algo, hijo?»,
preguntó, con esa voz que intenta ser calmante por oficio. No sé, respondí, de pie junto a uno de los bancos. Creo que sí, creo que necesito hablar. Me condujo al confesionario, aunque no había nadie más en la iglesia. Me arrodillé y escuché el leve crujido de la madera cuando él se acomodó del otro lado de la celosía. Te escucho, dijo. Al principio dudé, pero el peso de las noches sin sueño me empujó a hablar. Le conté de la figura en el bosque, de las voces en la noche, del peso en el colchón, de las visiones de mi padre y de Andrea. El sacerdote escuchó en silencio. Solo cuando mencioné el hambre, esa frase tan extraña que había sentido en la voz, Daniel, tengo hambre, hizo un sonido suave, un murmullo pensativo. Hay una palabra para eso en las leyendas de aquí, dijo finalmente. Wendigo. Me sorprendió oírlo de su boca. Lo sé, respondí, recordando la broma de Tomás. He escuchado el término. La gente de las primeras naciones cree en espíritus hambrientos, explicó el sacerdote con tono cauteloso. Seres que eran humanos pero que se entregaron al canibalismo y se transformaron en algo más. El invierno es largo en estas tierras, el hambre profunda. A veces es difícil distinguir dónde termina el hombre y empieza el monstruo, pero hizo una pausa. Como hombre de fe, te diría que no alimentes esas historias. No dejes que tu mente les dé poder. No son solo historias, dije con más brusquedad de la que pretendía. Lo he visto, lo siento, no me deja dormir. Hubo un silencio corto. El demonio se alimenta de nuestra atención, tanto como de nuestros pecados, dijo el sacerdote con voz más baja. Reza, mantén tu mente en Dios. Y si sigues viendo cosas que no deberían estar ahí, tal vez debas alejarte de este lugar. No puedo, respondí. Necesito este trabajo. Y si me voy, ¿qué pasa con los demás? ¿Y si ese Wendigo empieza a mirarlos a ellos? Esa preocupación te honra, dijo el sacerdote. Pero no eres un guerrero espiritual, hijo. Eres un hombre cansado. Reza esta noche. Yo pediré por ti. Salí de la iglesia con una mezcla de alivio y frustración. Sentía que, de algún modo, no había sido escuchado de verdad. Me habían hablado de rezos y demonios, pero yo necesitaba algo más concreto, una forma de enfrentar lo que se escondía detrás de los árboles. Esa misma tarde, impulsado por una mezcla de desesperación y curiosidad, me acerqué al pequeño edificio de la policía local. Era un lugar modesto, con solo 2 oficinistas y un oficial alto de bigote recortado. Entré con las manos en los bolsillos, sintiendo la boca seca. ¿Puedo ayudarte?, preguntó el oficial, levantando la vista de unos papeles. Vengo del campamento maderero de Harris, dije. Me llamo Daniel Ortega. Creo que hay alguien merodeando por el bosque, alguien peligroso. El oficial frunció el ceño. ¿Un oso? ¿Un vagabundo? No lo sé, respondí, evitando mirar demasiado fijamente, pero he visto una figura, y la sensación que deja no es normal. Creí que quizás podrían enviar a alguien a revisar. Él soltó un suspiro cansado. Mire, señor Ortega, dijo, recostándose en la silla. Ustedes, los forasteros, llegan aquí y oyen historias de los nativos. Luego empiezan a ver cosas entre los árboles. El bosque puede ser inquietante si no estás acostumbrado, pero no podemos mandar patrullas cada vez que alguien siente que algo lo mira. No es solo una sensación, insistí. Créanme, si fuera solo eso, no estaría aquí. He dejado de dormir. Algo entra en mi cabaña, me habla, huele a muerte. El oficial me sostuvo la mirada unos segundos. Vi en sus ojos un destello que no supe interpretar. Tal vez había escuchado historias similares antes. Haré una nota, dijo finalmente. Si llegan más reportes del mismo tipo, enviaremos a alguien. Mientras tanto, le sugiero que no beba tanto antes de dormir y que tenga cuidado con las historias que se cuentan en la fogata. No bebo, respondí, pero su expresión me decía que la conversación había terminado. Salí del edificio con la sensación de haber golpeado una pared de incomprensión. Médico, sacerdote, policía, 3 puertas tocadas, 3 respuestas que se resbalaban sin agarrar nada. Aún me quedaba, en el fondo de la mente, el nombre del psiquiatra que el doctor me había dado en un papel doblado.
un alienista. Lo habría llamado un siglo antes. Un hombre de ciencia dedicado a entender lo que se rompe en la mente. Guardé el papel durante días en el bolsillo interior de mi chaqueta, pegado al calor de mi pecho. Cada vez que metía la mano para sacar un cigarrillo o el medallón, mis dedos rozaban ese pedazo de papel y sentía un pinchazo de esperanza y vergüenza. ¿No sería admitir que todo era producto de mi cabeza? Y sí lo era. No preferiría eso a aceptar que un monstruo ancestral me había elegido como juguete. Una tarde, mientras el generador del campamento fallaba y el resto de los hombres maldecían la falta de electricidad, me senté en mi cama con el teléfono fijo de la cabaña en la mano. Marqué el número del psiquiatra de la ciudad a 5 horas de viaje. Una voz femenina contestó, formal, y me dio una cita para 2 días después. El viaje fue largo y gris. El autobús avanzaba entre paisajes nevados que se repetían como un tamborileo monótono. Yo apoyé la frente en el cristal, viendo pasar árboles desnudos, casas dispersas, hombres quitando nieve de sus entradas. En algún momento me quedé dormido unos minutos, o creí hacerlo, y desperté con la sensación de que alguien me observaba desde el asiento de atrás. Me giré. Solo había una anciana dormida, con la cabeza ladeada y la boca entreabierta. La ciudad me recibió con humo y ruido. El consultorio del psiquiatra estaba en un edificio antiguo de ladrillo, con puertas dobles de madera pesada. Dentro, un pasillo silencioso, paredes color crema, un reloj colgado que marcaba las 10:30. La secretaria me hizo pasar a una sala amplia con una ventana grande. El doctor era un hombre de unos 50 años, de cabello negro con canas en las sienes, ropa sobria. Sus ojos eran oscuros y atentos. «Cuéntame», dijo simplemente, sin escribir nada, al escuchar mi voz entrecortada. Me encontré hablándole con más honestidad que a nadie. Le describí la figura en el bosque con tantos detalles sensoriales como pude. La piel tensa, las costillas, los ojos huecos, el olor. Le hablé de las voces, de las noches sin dormir, del peso en el colchón. Él escuchó sin interrumpir, solo haciendo inclinaciones leves de vez en cuando. Le hablé del medallón de madera y del calor que sentía en él cuando la cosa estaba cerca. Le hablé de mis miedos de infancia, del closet, del castigo que me dejaba horas en la oscuridad. Le hablé de mi padre, de su enfermedad, de las deudas que me habían traído a este trabajo. Cuando terminé, sentí la garganta seca y la cabeza ligera, como si hubiera corrido mucho. El psiquiatra se quedó en silencio unos segundos, mirando por la ventana, como si buscara palabras entre los edificios grises. «Lo que describes», dijo entonces, cruzando las piernas, «puede interpretarse desde varios ángulos. Desde uno puramente médico, diría que sufres de trastorno de ansiedad, agravado por privación de sueño, aislamiento y una predisposición a experiencias intensas de miedo desde la infancia. El cerebro extenuado puede generar alucinaciones muy convincentes». «Lo sé», dije en voz baja. «Eso me han dicho, pero se siente demasiado real. Huele, pesa, me habla de cosas que preferiría olvidar». «Desde otro ángulo», continuó él, sin sonar condescendiente, «podrías considerarlo una manifestación simbólica de tu propia hambre. Hambre de descanso, de pertenencia, de alivio. El Wendigo, en las leyendas, es la encarnación del hambre que nunca se sacia. Tal vez tu mente está usando esa figura para decirte algo. ¿Y si no es solo mi mente?», pregunté. «¿Y si hay algo afuera que usa lo que tengo adentro para acercarse?». El psiquiatra me miró con curiosidad genuina, no con burla. «En mi profesión», dijo, «he aprendido a respetar los símbolos tanto como los hechos. No voy a decirte que lo que sientes no existe solo porque no pueda medirlo con un aparato. Lo que sí puedo decirte es que, independientemente de si esa figura es una creación de tu mente o algo externo, tu herramienta principal para enfrentarla eres tú mismo. Si recuperas el sueño, si reduces el miedo, su poder disminuye. ¿Y cómo hago eso?».
Pregunté, sintiendo una risa amarga subir y morir en mi garganta. He tomado medicación, he rezado, he hablado con la policía, nada la aleja. Él suspiró. Te propondría un tratamiento más estructurado, terapias, tal vez un ingreso breve para estabilizarte, dijo. Pero por lo que entiendo, estás atado a tu trabajo por razones económicas y dudo que acepten que te ausentes un mes. Negué con la cabeza. Era imposible. Mi madre dependía de mí. Andrea confiaba en que volvería con algo más que promesas. Entonces, dijo el psiquiatra, te daré algo más fuerte para dormir, pero también quiero que hagas un ejercicio. La próxima vez que esa presencia se manifieste, en vez de huir mentalmente de ella, trata de mirarla, de observarla, de preguntarle. Si es una parte de ti, solo logrará hacerse más fuerte mientras la niegues. Si es algo externo, quizá descubrirás sus reglas. Lo miré como si me hubiera propuesto meter la mano en un fuego solo para entender su temperatura. Estás pidiéndome que me deje alcanzar por un monstruo que mata de hambre a la gente, dije, temblando. Te estoy pidiendo que no le des la espalda a tu miedo, respondió con calma, porque a veces, cuando nos negamos a mirar, lo que nos persigue se hace más grande. Y si realmente existe algo como el Wendigo en tu bosque, incluso entonces, entenderlo será tu única ventaja. Salí del consultorio con una bolsa de medicamentos más pesada y una sensación contradictoria de alivio y terror. Alivio porque al menos alguien me había escuchado sin juzgarme. Terror porque la única estrategia que me ofrecía era acercarme a la cosa que me estaba volviendo loco. El viaje de regreso al campamento se hizo eterno. Cuando bajé del autobús, el aire helado me golpeó la cara como una bofetada. El cielo se había cubierto de nubes gruesas, anunciando nieve. Entré a la cabaña con los dedos entumidos, encendí la estufa, me quité las botas. El medallón colgaba, silencioso. Lo tomé entre los dedos. La madera se sentía tibia de nuevo. No sé si fue esa noche exacta o la siguiente, cuando entendí lo que significaba estar condenado a vigilarlo. Había pasado ya más de una docena de noches casi en vela. Mis ojos ardían, cada músculo dolía. La idea de tomar las pastillas fuertes que el psiquiatra me había recetado me tentaba como la promesa de un oasis en medio del desierto. Pero recordaba sus palabras. Míralo, pregúntale, entiende sus reglas. Y algo, en lo más profundo de mi instinto, me decía que si me abandonaba a un sueño profundo ahora, sin resistencia, sin vigilia, me abriría por completo a aquello que me rondaba. Esa noche puse el frasquito sobre la mesa, lo contemplé durante varios minutos y luego lo guardé en el cajón. Me preparé café negro con las manos temblorosas, me senté en la silla junto a la ventana y me envolví en una manta. Afuera el bosque era una pared negra salpicada de copos blancos que caían lentamente. El campamento se había ido quedando en silencio. Una a una, las luces de las otras cabañas se apagaban. Si quieres entrar, murmuré hacia la oscuridad, tendrás que hacerlo mientras yo te miro. No sé si fueron mis palabras o si el momento estaba ya escrito de algún modo en la textura de esa noche, pero poco después sentí el cambio. El viento se cortó de golpe. El leve zumbido del generador en la distancia se apagó, como si alguien hubiera desenchufado el mundo. El silencio cayó con un peso físico. El corazón se me aceleró, pero no aparté la vista de la ventana. Al principio no vi nada, solo el reflejo pálido de mi propio rostro contra el cristal. Luego, una sombra más oscura que las demás se recortó entre los troncos. Alta, delgada, inmóvil. No podía ver detalles, solo la silueta, pero sabía que era él. Lo sabía con una certeza antigua, como si mi cuerpo reconociera un depredador para el que no tenía nombre. Se quedó allí, a la distancia, el tiempo suficiente para que el miedo en mi pecho se transformara en angustia. Yo seguía sin parpadear, los ojos ardiendo. De pronto, la silueta dio un paso, un segundo, tercero. Cada movimiento era extraño, como si las articulaciones estuvieran al revés. Se acercó lo suficiente para que pudiera empezar a distinguir algo más que contornos, vida donde no debería haberla. Y entonces, sin transición, ya no estaba fuera, estaba adentro. El aire en la cabaña se volvió denso, llenándose de ese olor dulzón y repugnante. El vidrio de la ventana no se movió, la puerta seguía cerrada, pero la presencia
ocupaba el espacio detrás de mí. Lo supe porque la piel de mi nuca se erizó como si se acercara un aliento gélido. Podía escuchar muy levemente el sonido de algo arrastrándose sobre la madera como dedos largos. No te gires, pensé, rígido en la silla. Si te giras, pierdes. Esa frase no venía de ningún consejo previo. Brotaba de algún lugar instintivo. Míralo, había dicho el psiquiatra. Pero ¿cómo se mira algo que está detrás de ti sin quedar paralizado? Cerré los ojos un segundo, respiré hondo, y cuando los abrí, ya no estaba viendo la ventana. Estaba viendo otra cosa, como si una pantalla hubiera caído entre mis ojos y la realidad. Estaba en el patio de la casa de mi abuela, de niño, de nuevo. El sol brillaba encima, pero el mundo se veía ligeramente pálido, como lavado. Yo pequeño estaba de pie junto al pozo de piedra mirando hacia adentro. El agua estaba tan quieta que parecía un espejo negro, y allí, reflejada, vi una figura alta y huesuda detrás de mi yo niño, aunque si giraba la cabeza en el sueño, no había nada. Daniel, dijo mi propia voz adulta hablándome desde la figura, tenemos que vigilarnos tú y yo. El pozo se oscureció, sentí mareo. La escena vibró y se rompió en 1000 fragmentos. Parpadeé y regresé a la cabaña. Seguía sentado en la silla, las manos aferradas a los brazos de madera, los nudillos blancos. No me había movido, pero algo había cambiado. Entendí con una claridad helada que esto no iba a terminar en unas cuantas noches, que esa cosa iba a seguir rondándome, alimentándose de mis vacilaciones, de mi sueño arrebatado, hasta que yo me derrumbara por completo, o hasta que yo encontrara la forma de resistir a su hambre. Esa fue la noche en que me condené, o fui condenado a vigilarlo. No como castigo impuesto por un juez o un espíritu, sino como única estrategia posible. Solo bajo mi mirada constante, pensaba, tendría al menos una barrera. Solo si no me dejaba llevar por el sueño profundo, podría mantenerlo al borde, como un animal salvaje contenido por una cerca frágil. 30 noches, susurró una voz en mi mente. No sé de dónde vino. 30 noches de invierno, 30 noches de hambre, 30 noches. El número se clavó en mi pensamiento. No había pactado nada, no había pronunciado ningún voto, pero el bosque, o aquello que vivía en él, parecía haber decidido por mí. Los días siguientes se fundieron en un continuo de cansancio y alucinaciones. Trabajaba como un autómata, marcando números que luego debía revisar una y otra vez porque se me confundían. Harris empezó a mirarme con creciente desaprobación. Tomás redujo sus bromas, sustituyéndolas por silencios incómodos y miradas de reojo. La comida me sabía a cartón, el café a agua caliente. En el campamento empezó a correr la voz de que veía cosas. Los hombres me miraban con mezcla de curiosidad y desconfianza. Una noche, al llegar tarde al comedor, escuché que uno de ellos decía en voz baja: «Dicen que anda hablando solo en el bosque, que se queda parado un buen rato mirando entre los árboles, como si hubiera alguien allí». Otro respondió: «Los wendigos buscan a los que ya traen heridas por dentro». Eso decía mi abuelo. Cuando notaron mi presencia, se callaron de golpe. Fui a sentarme a una mesa apartada. El ruido de cubiertos contra platos me pareció una música distante. Me sentía cada vez más solo, más aislado incluso estando rodeado de gente. Perdí mi trabajo en la tercera semana. Harris me llamó de nuevo a su oficina. Esta vez no había preocupación en su rostro, solo agotamiento. «No puedo seguir cubriéndote, Daniel», dijo cruzando los brazos. «Hoy confundiste 2 puntos de referencia y mandaste a los hombres a talar en una zona que estaba protegida. Eso casi nos cuesta una multa enorme. No estás aquí, no estás en tu cabeza». «Lo sé», respondí, sintiendo una punzada de culpa atravesar el velo del miedo. «Lo siento». «Tienes problemas», continuó él, bajando un poco la voz. «Lo que sea que te esté pasando, necesitas resolverlo lejos de aquí. Hablar con tu familia, hacerte tratar. No quiero que te pase algo entre los árboles». «No puedo irme», dije, con la voz quebrada. «Si me alejo del bosque, él vendrá conmigo». Harris me miró como se mira a alguien que ha cruzado un límite invisible. «Te vas mañana»,
dijo, sin más. Te daremos tu pago hasta este mes y un poco extra porque no quiero líos, pero no puedo tenerte aquí. Salí desplomado. Mi mundo, ya tambaleante, se inclinó aún más. Sin trabajo, las deudas serían una marea. Mi madre, su medicina, Andrea, sus planes y sus sueños. Esa noche llamé a Andrea desde la cabaña. La señal era débil, la voz se cortaba a ratos. «Te escuchas muy raro», dijo ella al otro lado de la línea, con preocupación. «¿Estás enfermo?» No pude decirle la verdad. Le hablé de un insomnio fuerte, del estrés del trabajo, de un despido temporal. Ella guardó silencio unos segundos. «Puedes volver», dijo finalmente. «No necesitamos tanto dinero. Podemos arreglarnos». Quise creerla, pero detrás de sus palabras oía la tensión en su voz, el cálculo silencioso de cuentas, de facturas. Sabía que, en el fondo, contaba con ese dinero tanto como conmigo. «Déjame resolver unas cosas», dije. «Volveré pronto, te lo prometo». Colgué con un nudo en la garganta. Me quedé un rato sosteniendo el auricular sin saber qué hacer. Luego, sin pensarlo demasiado, tomé el medallón con una mano y los frascos de medicación con la otra. Los miré a ambos, pesando su significado, como si una parte de mí supiera que la elección entre ellos marcaría el resto de mi vida. Esa fue la noche en que él cambió de forma por primera vez. Me había quedado dormido a ratos en la silla, la cabeza cayendo hacia adelante, los músculos del cuello adoloridos. De pronto oí la voz de mi madre tan clara que me incorporé de golpe. «Danielito», dijo, con ese tono mitad regaño, mitad ternura que conocía tan bien, «¿por qué estás aquí solo en la oscuridad?» La vi, de pie junto a la estufa. Llevaba su bata azul de flores, el cabello recogido en un moño deshecho. Sus manos se movían nerviosas sobre el pecho, como cuando no sabía cómo decirme algo difícil. El olor a frijoles y a jabón de ropa llenó la cabaña, desplazando por un momento el aroma a madera y metal. «Mamá», dije, con la voz trémula. «¿Cómo llegaste?» Ella sonrió triste. «Siempre has tenido miedo de la noche, hijo», dijo, dando un paso hacia mí. «Desde pequeño. ¿Recuerdas el closet de la abuela? Te encerrábamos allí y tú llorabas tan fuerte. Nunca debimos hacerlo. Pero tú tienes que ser fuerte ahora». Sus ojos, que en la vida real eran marrones cálidos, estaban ahora extrañamente apagados, como si una sombra les hubiera caído encima. Noté un detalle pequeño, pero aterrador. Sus labios se veían resecos, agrietados, como si llevara días sin beber agua. Y detrás de su sonrisa, sus dientes parecían más largos. «Mamá», murmuré, sintiendo el sudor frío en la nuca. «No eres tú». Ella inclinó la cabeza, como un animal curioso. «¿Y quién quieres que sea?», preguntó. «¿Tu padre? ¿Tu novia? ¿Un extraño con los huesos por fuera?» Mientras hablaba, su voz cambió. Se volvió más profunda, más áspera. Sus manos se alargaron. La bata azul se pegó a un cuerpo que poco a poco dejaba de ser humano. La piel se adelgazó, los huesos sobresalieron. Yo retrocedí hasta chocar con la pared. La figura frente a mí creció, estirándose en todas direcciones, hasta que ya no era mi madre, sino una silueta alta y huesuda que llenaba la mitad de la cabaña. Su rostro era una mezcla imposible de rasgos humanos y algo más antiguo. Mandíbula alargada, ojos hundidos, dientes como astillas. «Hueles a culpa», dijo, inclinándose hacia mí, «a hambre contenida, a promesas rotas. Hace mucho frío donde vengo. Necesito ese calor». Quise gritar, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Cerré los ojos, recordando desesperadamente las palabras del psiquiatra. «Míralo, pregúntale, entiende sus reglas». Abrí los ojos de nuevo, obligándome a sostener la mirada de ese vacío luminiscente que tenía por ojos. «¿Qué quieres de mí?», logré decir. La figura ladeó la cabeza, como si la pregunta fuera novedosa. «Quiero que no duermas», susurró. «Quiero que vigiles, quiero que me recuerdes. Cada noche que pasas despierto, un pedazo de ti se seca, se rompe. Esos pedazos me alimentan. Cuando por fin caigas, ya estaré aquí, dentro de tus huesos». La habitación se oscureció aún más. Durante un segundo, tuve la sensación de estar no en mi cabaña, sino en un espacio enorme y vacío, un bosque sin árboles, solo hielo hasta donde alcanzaba la vista. La figura del Wendigo se recortaba contra un cielo gris sin sol. Alrededor de sus pies, sombras humanas se arrastraban
apenas visibles, suplicando. Parpadeé, y de pronto todo estaba de nuevo en su lugar. La estufa, la cama, la mesa, pero el Wendigo ya no estaba. La cabaña olía a mí y a humo, nada más. Yo estaba de pie, con la espalda pegada a la pared, el medallón incrustado en la palma de la mano, por lo fuerte que lo había apretado. 30 noches. Resonó otra vez la voz en mi mente. 30 noches, vigilando al hambre, hasta que él decida si te traga o te deja ir. No sé en qué número de noche iba cuando él apareció. Tenía la sensación de llevar siglos despierto, aunque el calendario en la pared me decía que solo habían pasado 20 y tantos días desde aquella primera visión del ciervo. Mi despido se había hecho efectivo. Mis cosas estaban en cajas, esperando ser enviadas de vuelta al sur. Harris me había permitido quedarme en la cabaña unos días más, por pura lástima o culpa, mientras yo decidía qué hacer. Yo ya sabía lo que iba a hacer. No podía irme, no aún, no mientras sintiera que, al cruzar esa línea de árboles por última vez, el Wendigo se vendría conmigo, como una sombra personal que dejaría este bosque solo para extender su hambre a cualquier lugar donde yo pusiera un pie. Esa tarde había ido al límite del campamento, justo hasta donde comenzaba la primera fila de pinos. Me quedé allí, de pie, sintiendo el crujir leve de la nieve bajo mis botas. El aire cortaba la piel de la cara. Miré hacia la oscuridad entre los troncos y por primera vez hablé en voz alta hacia él. «Sé que estás ahí», dije. «No voy a irme. Si quieres algo, vas a tener que venir por mí aquí». El silencio me respondió, pero ya empezaba a distinguir sus matices. Ese era un silencio expectante, no vacío. Regresé a la cabaña antes de que cayera la noche. Preparé algo de comer que apenas pude tragar y me senté en la silla junto a la ventana, como tantas otras noches. El medallón reposaba sobre mi pecho, pesado. Lo toqué con los dedos. La madera estaba más caliente que nunca. Casi quemaba. Fue entonces cuando escuché un crujido afuera. No era el tipo de sonido que hacía el viento o la nieve apelmazándose. Era un paso deliberado sobre madera dura. Luego, otro. Se acercaban. Me levanté, el corazón en la boca, pero no retrocedí. Miré por la ventana. Al principio no vi nada. Luego vi algo moverse en el límite de la luz del campamento. Una figura humana, encorvada por el peso de una mochila, avanzaba entre las sombras. Llevaba un abrigo largo, oscuro, y un sombrero de ala ancha cubierto de nieve. En una mano sostenía algo que parecía un bastón, aunque su forma era extraña, más como un pedazo de madera tallada. La figura se detuvo frente a mi cabaña, levantó la cabeza y me miró directamente a través del vidrio. No era el Wendigo. Sus ojos eran humanos, aunque cansados, profundamente cansados. Toqué a la puerta. 3 golpes secos. Mi mente, tan habituada ya a la idea de que nada humano podía traerme ayuda, tardó en procesar lo que eso significaba. Finalmente, caminé hacia la puerta, cada paso pesado, y abrí. El hombre era alto, pero no tanto como la criatura del bosque. Su piel era morena como la mía, pero con un matiz tostado por soles que yo no conocía. Su cabello, negro y largo hasta los hombros, estaba salpicado de canas. Llevaba un parche negro sobre el ojo izquierdo, sujeto por una correa de cuero, y el visible era de un marrón casi dorado, intenso, que parecía ver más allá de la superficie de las cosas. Su barba era corta, bien recortada, pero había algo salvaje en su conjunto, como si hubiera intentado contener un desorden natural que siempre volvía. Su abrigo, de tela gruesa, estaba gastado en los bordes, remendado aquí y allá con parches de diferente material. Bajo él alcancé a ver una camisa oscura y un chaleco de cuero. En sus manos, cubiertas por guantes sin dedos, sostenía un trozo de madera oscura, del largo de su antebrazo, tallado con líneas y símbolos que no reconocí de inmediato. El bastón parecía absorber la luz a su alrededor. Durante un segundo nos quedamos en silencio, uno frente al otro, con la nieve cayendo lentamente detrás de él. «Buen fuego», dijo, con un acento que no pude ubicar de inmediato. Algo en su pronunciación del español sonaba antiguo, como si hubiera aprendido el idioma en otro tiempo y solo lo hubiera ido puliendo con los siglos. «Debes dejarme entrar si quieres seguir teniendo calor esta noche». Fruncí el ceño. «¿Quién es usted?», pregunté, sin apartar
alejar la mano de la puerta. Un hombre cansado, que lleva demasiado tiempo siguiendo a la misma sombra, respondió. «¿Y tú? Eres Daniel Ortega, el que no duerme. ¿Me equivoco?» Un escalofrío diferente recorrió mi espalda. No por frío, sino por la certeza de que este hombre sabía más de mí de lo que debería. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté. Él ladeó la cabeza y vi que, bajo el parche, la piel estaba surcada por una cicatriz profunda que se perdía en el cabello, como si algo le hubiera arrancado no solo el ojo, sino un trozo de cráneo. Sonrió apenas, una sonrisa cansada. «Porque hace tiempo que te miro», dijo. «No soy el único que lo hace. ¿Vas a dejarme entrar o quieres que me quede aquí alimentando a lo que hay entre esos árboles?» A mis espaldas, la cabaña olía a humo y a soledad. Frente a mí, el bosque parecía inclinarse para escuchar. Di un paso atrás, abriendo más la puerta. «Pase», dije. Él entró con una tranquilidad que rozaba la insolencia, como si supiera que ningún peligro, al menos de los que yo imaginaba, podría tocarlo. Al cerrar la puerta, noté que el silencio pesado que había estado sintiendo esas noches se aligeraba apenas, como si la presencia del forastero hubiera impuesto una frontera temporal entre la cabaña y la cosa del bosque. Se quitó el sombrero, soltando una pequeña cascada de nieve al suelo. Su pelo negro cayó libre sobre sus hombros. Lo sacudió con un gesto automático, casi felino, y luego se despojó del abrigo, colgándolo en el respaldo de la silla. Debajo, su cuerpo era delgado pero fuerte, con una serie de pequeñas cicatrices visibles en el cuello y en la parte de las manos no cubiertas por los guantes. Tenía la forma de alguien que había peleado muchas veces y casi siempre había sobrevivido por poco. Sus movimientos eran extraños, no torpes, pero tampoco fluidos como los de alguien descansado. De vez en cuando, un pequeño tic agitaba el párpado del ojo visible, como si luchara constantemente contra el sueño. Sus dedos, cuando no estaban ocupados, tamborileaban un patrón irregular sobre cualquier superficie cercana. «¿Quién es usted?», repetí, cerrando el pestillo de la puerta y volviéndome hacia él. «Y, más importante aún, ¿qué quiere?». Él se sentó sin invitación en la silla junto a la mesa, colocando el trozo de madera tallada frente a sí con cuidado. Pasó la mano por la superficie, como quien acaricia a un animal viejo. «Me llamo Alonso», dijo. «Al menos así me llamaban cuando nací. Hace 502 años». La frase cayó en la habitación como una piedra en un pozo. Lo miré, esperando una sonrisa que desmintiera lo que acababa de decir, algún gesto que dejara claro que era una broma de mal gusto. No llegó. 502, repetí, sin poder evitar la incredulidad. «¿Esperas que crea que...?» «No espero que creas nada», me interrumpió con calma. «Solo que escuches. Tienes los nervios lo suficientemente rotos como para que una historia más no te haga daño. Y tal vez, si escuchas lo que tengo que decirte, sigas teniendo nervios mañana para seguir temblando». Había algo en su voz, en la forma en que las palabras se arrastraban por su garganta, que sugería un cansancio acumulado mucho más allá de lo humano, como si cada sílaba tuviera el peso de años enteros. «¿Y por qué habría de escucharlo?», pregunté, con una mezcla de desafío y desesperación. «No lo conozco. No sé qué quiere de mí». Alonso señaló con el mentón el medallón que colgaba sobre mi pecho. «Porque llevas colgado un pedazo de la misma madera que yo he usado durante siglos para encerrar cosas que no deberían caminar en este mundo», dijo. «Y porque hay un Wendigo mirándonos desde el borde de la oscuridad, y aunque tú crees que lo estás vigilando, en realidad nunca has estado más indefenso que ahora». Su mirada se clavó en la mía, firme, sin vacilar. Me sentí desnudo, expuesto. Me senté en la otra silla, con las piernas de pronto flojas. Miré el trozo de madera tallada que había colocado sobre la mesa. Las líneas grabadas en su superficie formaban un símbolo complejo, un círculo incompleto atravesado por figuras angulosas que parecían girar hacia adentro. Algo en él me resultaba familiar. Bajé la vista al medallón en mi pecho. El diseño era más simple, pero había una resonancia, un eco de la misma geometría. «Mi abuela me lo dio», dije.
tocando el medallón con los dedos. Dijo que me protegería de la noche. Tu abuela no sabía exactamente qué hacía, pero tenía intuición, respondió Alonso. Esa pieza de madera viene de un árbol antiguo, muy lejos de aquí. El mío, en cambio, viene de uno que creció sobre un hueso maldito. Fruncí el ceño. No entiendo nada, admití. Alonso soltó un suspiro largo, como quien se prepara para contar una historia que ha repetido demasiadas veces. Entonces empecemos por el principio, dijo. No el tuyo, el mío. Su voz cambió ligeramente al decir esas palabras, adoptando un tono más narrativo, como si se sumergiera en un río de recuerdos que conocía de memoria, pero que aún le dolían. Nací en una calle estrecha de Granada, dijo, mirando no a mí, sino a algún punto más allá de la pared. El año era de guerra y de expulsiones. Las ropas eran pesadas, las casas bajas, las paredes blancas. Había olor a humo de leña y a miedo. Un miedo que se pegaba a la piel de mi gente como la ceniza. Mi madre me dio un nombre cristiano para que los hombres de negro no nos miraran tanto, pero en casa susurrábamos otros nombres, más antiguos, que los inquisidores habrían llamado blasfemos. Mientras hablaba, la cabaña pareció desvanecerse un poco a mi alrededor. No por completo, pero mis sentidos se dividían entre el olor a humo actual y otro olor, más denso, incienso, sudor, cal húmeda. Podía imaginar las calles de piedra, las sombras largas de antorchas sobre paredes encaladas, el sonido distante de un cántico en latín. Tenía 13 años cuando vi mi primer monstruo, continuó Alonso. No era un wendigo. Esos pertenecen a esta tierra fría. El mío se alimentaba de confesiones. Vivía en los calabozos de un tribunal de fe. Cada vez que un hombre, una mujer o un niño eran obligados a contar sus secretos bajo tortura, lo veía crecer un poco más. Mientras describía esto, su ojo se oscureció, como si la pupila se le dilatara al recordar algo demasiado nítido. Yo me incliné sin darme cuenta hacia él, hipnotizado. Podía imaginar ese lugar, una sala de piedra baja, con cadenas colgando, el olor a sangre seca y orina, la figura de un fraile con capucha tomando notas mientras alguien gritaba. ¿Cómo era?, pregunté, incapaz de contenerme. Alonso sonrió sin humor. Se parecía a un hombre, al principio, dijo. Uno de esos jueces gordos, con las manos suaves de firmar papeles, mientras otros se ensuciaban. Pero a medida que escuchaba más confesiones, se le iba borrando el rostro. Las bocas de los que gritaban se iban pegando a su piel, formando un mosaico de labios, dientes, lenguas. Sus manos se alargaban, listas para escribir una y otra vez los mismos pecados. Olía a cera derretida y a desesperación. Y nadie más lo veía, porque todos estaban demasiado ocupados temiendo al fuego en esta vida para preocuparse por lo que venía después. Tragué saliva, imaginando esa criatura. ¿Y qué hiciste?, pregunté. Nada, al principio, dijo Alonso, mirando ahora su propia mano como si buscara en las cicatrices la respuesta. Era un niño, solo podía mirar, pero las miradas a veces son semillas. Con el tiempo, aprendí que mis ojos veían cosas que otros no. A los 20, ya no podía ignorarlo. Había visto cómo ese monstruo se inclinaba sobre la cama de una mujer que acababa de dar a luz, susurrándole culpas al oído. Vi cómo bebía de las lágrimas de los niños llevados ante el tribunal. Me di cuenta de que crecía con cada acto de crueldad envuelto en ropajes santos. ¿Cómo lo detuviste?, insistí, sintiendo que mi respiración se aceleraba. Alonso sonrió de una forma amarga. No lo detuve, dijo, lo provoqué. Un día me planté en medio de la plaza, frente al edificio del tribunal, y empecé a gritar cosas que nadie quería oír. Que los hombres de negro disfrutaban demasiado de su trabajo, que Dios había abandonado ese lugar, que los verdaderos monstruos no tenían cuernos ni colas, sino cruz al pecho y fuego en las manos. Eso atrajo a los guardias más rápido de lo que ningún demonio podría haberlo hecho. Se detuvo, como si el recuerdo de los golpes aún le doliera en el cuerpo. Yo podía imaginarlo arrastrado de los cabellos, arrastrado por las calles empedradas, la gente mirando desde las ventanas, murmurando sobre locos y blasfemos.
Me encerraron con los otros, siguió Alonso, en una celda donde la humedad te comía los huesos. Allí, en la oscuridad, con el olor a moho y a cuerpos desesperados, fue cuando él vino a mí. Él, repetí, sintiendo un eco de mi propia historia. No el Wendigo, aclaró, otro, un ser que no tenía forma propia, que se apoderaba de las grietas en la fe de los hombres. Apareció ante mí como un hombre común, de rostro amable. Me habló con voz suave mientras yo tiritaba. Me dijo que podía darme una salida de esa celda, un propósito, que podía mostrarme cómo ver y cazar a las cosas que se alimentan del dolor humano. A cambio, claro, de algo que yo aún no entendía. Hizo una pausa. Se notaba que esa parte de la historia todavía le pesaba. Acepté, dijo finalmente. No fue una decisión heroica. Tenía miedo. No quería morir quemado ni pudrirme allí abajo. Quería venganza. Quería hacer algo con el odio que se me había acumulado en el pecho. Así que dije que sí. ¿Y qué te pidió a cambio?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo intuía. Mi muerte, respondió Alonso, y se encogió de hombros, como si fuera un detalle menor. O más bien, me negó la muerte. Me dio una vida larga. Demasiado larga. 502 años de perseguir horrores y ver cómo los hombres inventan nuevos. Me hizo inmortal, si quieres llamarlo así, pero no una inmortalidad gloriosa, de héroe, una inmortalidad cansada, de testigo. Lo miré, dejando que la enormidad de eso se asentara en mi mente. 502 años. Había estado vivo cuando se firmaron decretos de expulsión, cuando ardieron brujas en hogueras, cuando se descubrieron continentes. Había visto guerras, hambrunas, ciudades surgir y caer. Y en todo ese tiempo había seguido de cerca a criaturas como la que ahora me acechaba a mí. ¿Y el monstruo de las confesiones?, pregunté en voz baja. ¿Lo mataste? Alonso bajó la mirada al trozo de madera tallada sobre la mesa. Sus dedos lo acariciaron con familiaridad. Lo encerré, dijo. No de la forma que tú entiendes encerrar, no con barrotes ni celdas. Con esto, se inclinó hacia adelante y me señaló los símbolos. Esta es una runa, explicó, no de un alfabeto que te mostrarían en la escuela. Viene de mucho antes, de una gente que miraba las estrellas y el horror con los mismos ojos, tallada en una madera particular, en un árbol que creció sobre una tumba inquieta. La forma del símbolo y la naturaleza de la madera juntas crean una prisión para lo que no tiene cuerpo fijo. Extendí la mano, con cierto recelo, y toqué la superficie del trozo de madera. Estaba tibia, casi como mi medallón. Las líneas talladas se sentían profundas, precisas. ¿Cómo funciona exactamente?, pregunté, más por necesidad de aferrarme a algo técnico que por curiosidad abstracta. Piensa en el alma de esas criaturas como en un viento, dijo Alonso, buscando comparaciones. No un viento suave, sino una ráfaga helada que busca entrar por cualquier rendija. La runa tallada de este modo, en esta madera, crea un remolino opuesto. No las destruye de inmediato. Eso sería demasiado fácil. Las fragmenta. Cada línea de este símbolo está trazada según proporciones que no son humanas, proporciones que resuenan con los patrones de su hambre. Cuando una parte de esa esencia entra en contacto con la superficie tallada, empieza a girar, a doblarse sobre sí misma, como una serpiente que se muerde la cola. Cuanto más intenta salir, más se enreda. ¿Las atrapa?, resumí. Las atrapa, confirmó, pero a un costo. Esta madera no fue pensada para contener eternamente. Se agrieta, se oscurece. Si cargas demasiado en un solo trozo, se quiebra, y lo que hay dentro sale transformado, más rabioso. Por eso siempre hay que usar fragmentos pequeños, múltiples, dispuestos en patrones. Un círculo, una espiral, un lazo. Es una red, no una celda. Me quedé mirando el símbolo, intentando imaginar fuerzas invisibles girando sobre él. ¿Y por qué solo funciona con esta madera específica?, insistí. Porque la primera vez que alguien la talló fue en un árbol que creció en el lugar equivocado, respondió Alonso. Era un cedro retorcido que brotó en medio de un claro donde se había cometido una masacre sin nombre. Los muertos no tenían tumbas. Sus huesos se mezclaron con las raíces. Algo de su miedo, de su rabia, subió con la savia. Esa madera aprendió a recordar el dolor, y el símbolo le enseñó a qué hacer con él. Bajé la vista a mi propio medallón.
Las manos de mi abuela, arrugadas, lo sosteniendo, regresaron a mi memoria. Ella, en un pueblo del sur, muy lejos de esa masacre sin nombre, tallando un círculo simple. No entendía, y sin embargo había conectado con ese linaje oscuro. ¿Y el Wendigo?, pregunté, volviendo al presente con un esfuerzo. También puede ser atrapado así. Alonso alzó la vista hacia la ventana, donde la noche se apretaba contra el vidrio. Los Wendigos son tercos, dijo. Vienen de una tradición distinta, de la hambre desatada de los inviernos de aquí. Pero al final, todo lo que se separa de la humanidad, tanto como ellos, pierde ancla en este mundo. Y todo lo que pierde ancla puede ser arrastrado por las corrientes adecuadas. La runa no le gusta. Lo irrita, lo obliga a mostrar partes de sí que preferiría ocultar. Lo estudias como si fuera un animal, murmuré. Lo estudio porque, si no lo hago, me comería algo más que carne, respondió él. Los hombres creen que el Wendigo solo quiere tus músculos, tu grasa, pero se alimenta de otra cosa, de tu culpa, de tus secretos, de lo que no te perdonas. En eso se parece más a mi primer monstruo de confesiones de lo que te imaginas. Un silencio se instaló entre nosotros. Afuera el viento había vuelto, pero sonaba lejos, amortiguado. Dentro, la estufa crepitaba débilmente. Podía oír la respiración de Alonso, lenta, pero no relajada, y la mía, agitada. ¿Por qué vino a mí? Le pregunté finalmente la pregunta que llevaba quemándome desde la primera noche. Hay otros hombres en este bosque, algunos con vidas más sucias que la mía. ¿Por qué a mí? Alonso me miró con atención, estudiando no solo mi rostro, sino algo más profundo. «Porque lo miraste», dijo, «porque aquel día entre los pinos cuando estabas con tu libreta y tus estacas no apartaste la vista lo bastante rápido. Él sintió tu miedo, pero también tu curiosidad. Y sobre todo, porque hay algo en ti que aún no has querido recordar. Sentí un nudo en el estómago. No hay nada», mentí automáticamente. Alonso sonrió sin alegría. «Los Wendigos buscan a los que han pasado hambre de algún tipo», dijo, «no solo de carne, de cariño, de justicia, de descanso. Tu miedo a la oscuridad no viene solo de un closet, viene de lo que te obligaron a no ver. Y él lo huele». Quise protestar, decirle que no entendía, que yo no tenía ningún secreto tan grande. Pero las palabras se me quedaron trabadas. Una imagen fugaz cruzó mi mente, un pozo, agua negra, una mano pequeña que pataleaba y luego dejaba de moverse. La aparté de inmediato, como siempre lo hacía, enterrándola bajo capas de racionalización. «Fue un accidente», me dije por enésima vez, «solo un accidente de infancia». Alonso vio el cambio en mi expresión. Asintió levemente, como quien confirma una sospecha. «No necesitas contármelo ahora», dijo. «Pero en algún momento, antes de que esta historia termine, no tendrás opción. Ese será el precio para que la runa funcione. El Wendigo no se deja atrapar en un laberinto si no se le da algo de sí mismo que le importe. Y lo único que le importa es su hambre reflejada en la tuya», suspiró recostándose en la silla. Sus dedos jugaron un segundo con el borde del parche sobre su ojo izquierdo. Noté que la piel a su alrededor parecía irritada, como si las horas sin dormir lo afectaran incluso en esa zona ciega. «¿Cuándo fue la última vez que durmió de verdad?», pregunté, casi sin pensar. Él rió, un sonido breve y áspero. «He dormido en ráfagas durante 500 años», dijo. «Unas horas aquí, unas allí, nunca lo suficiente para que los recuerdos se calmen. Cada vez que cierro los ojos, los monstruos que he visto se alinean para contarme su versión de la historia. Y de vez en cuando, entre ellos, aparece mi propio rostro, más joven, preguntándome por qué dije que sí aquella noche en el calabozo». Se interrumpió un segundo, agitando la cabeza como para despejar un pensamiento persistente. «Hubo un tiempo», continuó, «en que estuve a punto de dejar de cazar. Fue mucho más tarde. Habían pasado siglos desde Granada. Las iglesias habían cambiado de estilo. Las armas eran más ruidosas. Había visto horrores envolverse en ideologías nuevas. Me encontré en una ciudad europea, bajo un cielo cubierto de humo de bombas. Era 1937. La gente corría por las calles, buscando refugio. Los edificios se abrían como frutas podridas al impacto del metal. Se quedó mirando la estufa, pero yo sabía que ya no la veía. Estaba en otro lugar, y yo, a través de sus palabras, también. «Madrid», dijo.
O podría haber sido cualquier ciudad bombardeada en aquellos años. El aire olía a pólvora y a carne quemada. Había un monstruo moviéndose entre los refugios, uno que se alimentaba del pánico de las multitudes apretadas bajo tierra. No tenía forma fija. A veces era un soldado herido que gritaba más de lo necesario, contagiando su terror a todos. A veces era una madre que empujaba a su propio hijo hacia atrás para salvar su lugar junto a la salida. Cada acto de egoísmo desesperado le daba fuerzas. Lo vi inclinarse sobre un grupo de personas en una estación de metro, recordó Alonso. Había un niño con un juguete de madera mirándome desde el suelo sucio, con los ojos enormes. Podía ver el miedo casi mordiéndole los pies. Yo estaba allí con mi runa y mi bastón. Podía haberlo usado para romper el patrón, para hacer que el monstruo se mostrara. Pero me sentía tan cansado, tan harto de ver la misma historia contada con uniformes distintos. Por un momento pensé que se los coma, que el mundo arda, que se acabe. Su voz se quebró apenas. Noté que sus manos temblaban, recuerdos precipitando una emoción antigua. Pero llegó una mujer, continuó, limpiándose la garganta. No tenía nada de heroico, era pequeña, llevaba un abrigo demasiado fino para el frío. Se colocó frente al niño, poniendo su cuerpo entre él y la multitud que empujaba. Nadie se lo pidió, nadie la vería como salvadora, pero lo hizo. Y en ese gesto pequeño, absurdo, vi algo que el monstruo quería morder. Porque esos actos, esos destellos de humanidad en medio de la barbarie, lo irritan. Le recuerdan lo que perdió cuando decidió volverse puro hambre. Apoyó la frente en la mano por un momento, cerrando los ojos. Entonces supe que aún tenía trabajo, dijo. No por los santos ni por los héroes, sino por gente como esa mujer. No pude rendirme. Di un paso hacia adelante, clavé la runa en el suelo, recité palabras que ya casi odiaba de tanto repetir y lo obligué a mostrarse. Fue una pelea fea. Hubo gritos que no venían de ninguna garganta humana. Al final, lo fragmenté en pedazos pequeños, lo suficiente para que por un tiempo no pudiera volver a juntarse. Lo miré en silencio. Imaginaba ese andén, esas caras sucias, el miedo en los ojos del niño. Y a Alonso, un extraño con parche en medio de una guerra, luchando contra algo que nadie más vería. ¿Por qué sigues?, pregunté, sabiendo que ya había respondido en parte, pero necesitando oírlo de nuevo. Porque hay más de ellos que de mí, y sin embargo aún hay más humanos que monstruos, respondió, abriendo los ojos. Porque cada vez que creo que estoy a punto de rendirme, alguien hace algo pequeño y valiente que me obliga a continuar. Y sí, porque no puedo morir. Y si voy a estar atrapado en esta carne por siglos, prefiero gastar ese castigo en algo que al menos parezca útil. Nos quedamos un rato en silencio. El peso de lo que había contado se mezclaba con el peso de mi propio miedo. ¿Y ahora?, pregunté, volviendo a mi propia historia. ¿Qué hacemos con el Wendigo? Alonso tomó el trozo de madera con la runa y lo levantó a la altura de sus ojos. Lo que siempre hago, dijo, cazarlo. Pero esta vez no puedo hacerlo solo. Está demasiado metido en ti. Lo has estado mirando y él te ha estado mirando de vuelta. Eso crea un lazo. Si quiero atraerlo hacia la trampa, necesitaré tu ayuda. Mi ayuda, repetí, sintiendo un escalofrío. Apenas puedo mantenerme en pie. No he dormido en Dios sabe cuántos días. Mis manos tiemblan. ¿Y usted quiere que lo ayude a atrapar al hambre misma? Precisamente por eso, respondió. Tu cansancio es el camino que él ha abierto. Si lo recorremos al revés, podremos encontrar su nido. Pero antes, hay algo más que necesito mostrarte. Se levantó y caminó hacia la estufa, añadiendo un par de troncos con un movimiento acostumbrado. La llama se avivó, proyectando sombras danzantes en las paredes. Alonso se quedó mirando el fuego unos segundos, como hipnotizado. Sus párpados se cerraron por un instante, más largo de lo habitual. Cuando los abrió de nuevo, algo en su mirada había cambiado. Estaba más lejos, más hundida. A veces, cuando el sueño me vence aunque no quiera, dijo con voz baja, el pasado me muerde en forma de sueños. No son solo recuerdos, son visitas. Si vamos a trabajar juntos, quizá debas ver lo que me mantiene despierto. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, vi cómo su cuerpo se relajaba, como si un hilo invisible que lo mantenía tenso se hubiera soltado de golpe.
Se dejó caer en la silla y su cabeza se inclinó hacia adelante, los mechones negros cayéndole sobre la frente. Su respiración se volvió más profunda, pero no del todo tranquila. Era el inicio de un sueño robado. La cabaña alrededor parecía desvanecerse de nuevo. O tal vez era mi percepción, distorsionada por mi propio agotamiento. De pronto, ya no estaba sentado frente a Alonso. Estaba de pie en una habitación diferente, más grande, con paredes grises manchadas de humedad. En el centro, una cama estrecha. Sobre ella, Alonso, más joven, sin canas, sin parche, se retorcía entre sábanas sucias. En la esquina de esa habitación de sueño, una sombra se levantó. No era el Wendigo, no exactamente. Era una amálgama de formas conocidas, la criatura de las confesiones con lenguas múltiples, el ente sin rostro del metro abarrotado, una multitud de ojos que no pertenecían a nadie. Todos se inclinaban sobre la cama de Alonso, susurrando a la vez en idiomas diferentes. «Fallaste», decían algunas voces. «No llegaste a tiempo», decían otras. Lo que más se repetía, sin embargo, era una frase en voz de niño. «¿Por qué no me salvaste?». En el sueño, Alonso se encogía, tapándose los oídos, pero los susurros parecían entrarle por la piel. Veía escenas fragmentadas, un pueblo ardiendo, una niña cogiendo la mano de su hermano mientras las llamas se cerraban alrededor, un hospital de campaña repleto de heridos, un monstruo con rostro de enfermero que bebía del dolor de los soldados. En todas esas escenas, Alonso llegaba un segundo tarde, un paso atrasado. Siempre había alguien a quien no alcanzaba. Me di cuenta de que estaba viendo la suma de sus arrepentimientos, no solo los monstruos que había cazado, sino los que no había podido detener a tiempo. Un peso que, multiplicado por siglos, convertía cada cierre de ojos en una tortura. De pronto, entre todas esas visiones, vi una cara nueva, la mía, yo, de pie en el bosque de pinos, inmóvil, mientras el Wendigo se acercaba por detrás. Alonso, espectador impotente, extendía la mano hacia mí, pero una pared invisible lo separaba. La voz de niño, la misma de antes, repitió: «¿Por qué no lo salvaste?». Alonso se incorporó de golpe, jadeando. Estaba de vuelta en la cabaña, el sudor perlándole la frente. Su ojo visible se movía rápido, buscando el presente. «Perdón», dijo, como si se disculpara por algo más que por haberse quedado dormido. A veces ellos se aprovechan. Me muestran lo que no pude hacer, lo que no salvé. Les encanta. Le ofrecí un vaso de agua. Lo tomó con mano temblorosa y bebió despacio. «¿Siempre es así?», pregunté en voz baja. «Cada vez que cierro los ojos», respondió sin dramatismo, solo con cansancio. «Por eso aprendí a querer la vigilia, incluso cuando me duele. El sueño se ha vuelto territorio enemigo». Lo entendí por primera vez en un plano que iba más allá de las palabras. Él era, en cierto modo, un reflejo de lo que yo me convertiría si dejaba que la culpa me comiera los huesos. Él era la vigilia eterna. «Tenemos que prepararnos», dijo Alonso, dejando el vaso vacío sobre la mesa. Su voz recuperó la firmeza. «Él vendrá esta noche. Sabe que estoy aquí. Sabe que hay una trampa, pero su hambre es más fuerte que su prudencia. Siempre lo es». Se levantó y comenzó a sacar de sus bolsillos pequeños trozos de madera, similares al bastón, pero más pequeños, del tamaño de piezas de ajedrez. «Necesito que me digas la verdad, Daniel», dijo sin mirarme, mientras colocaba las piezas en las esquinas de la cabaña y en los marcos de las ventanas. «No la versión que te cuentas para poder levantarte por las mañanas, la verdad cruda, la que tienes en el fondo del pozo». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «Fue mi primo», susurré. La confesión salió como un vómito negro que llevaba 20 años atascado. «Lucas, teníamos 8 años, estábamos jugando cerca del pozo viejo en la finca de la abuela. Él se subió al borde para demostrar que no tenía miedo. Resbaló. Alonso se detuvo, con una pieza de madera en la mano, y me miró. «¿Y qué hiciste?». «Nada», dije, y las lágrimas me quemaron los ojos por primera vez en semanas. Me quedé paralizado. Él se agarró del borde, me miró y gritó mi nombre. Yo podría haber corrido a buscar a mi tío, podría haberle tendido una rama, pero tuve miedo.
miedo de que si me acercaba, el pozo me tragaría a mí también. Me quedé allí, mirándolo, hasta que sus dedos se soltaron. Solo entonces grité. El silencio que siguió fue absoluto. Alonso asintió lentamente. No había juicio en su ojo, solo una triste confirmación. Esa es la carne que busca el Wendigo, dijo. Ese momento de parálisis, ese egoísmo del miedo. Esta noche, cuando venga, tendrás que ofrecérselo. No intentes esconderlo. Tienes que dárselo de comer. Tienes que gritarlo. Solo cuando abra la boca para tragar tu culpa, la runa podrá atraparlo. Terminó de colocar las piezas. Formaban un patrón invisible que conectaba los 4 puntos cardinales de la cabaña con el centro, donde estábamos nosotros. Siéntate en la cama, ordenó. Yo estaré en la sombra, fuera del círculo principal. Tú eres el cebo. Tienes que parecer vulnerable. Tienes que estar al borde del sueño. Hice lo que me pidió. Me quité las botas y me senté con la espalda contra la pared fría. Alonso se sentó en una silla en el rincón más oscuro, empuñando su bastón con ambas manos, y cerró su ojo, convirtiéndose en una estatua de paciencia. La espera fue una tortura. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento me hacía saltar. Pero el verdadero horror llegó cuando el sonido cesó. Fue pasadas las 3 de la mañana. La temperatura en la cabaña cayó en picada. Mi aliento se volvió una nube densa. La escarcha comenzó a trepar por el interior de las ventanas, formando patrones de helechos de hielo que crecían a una velocidad imposible. La puerta no se abrió. Simplemente la oscuridad se filtró a través de ella como si la madera se hubiera vuelto líquida. Y allí estaba. Ya no era una silueta distante entre los árboles. Estaba dentro. Era inmenso, su cabeza rozaba las vigas del techo. Las astas, que antes me habían parecido ramas, eran de hueso pulido y negro, goteando una sustancia espesa. Su rostro era el vacío que yo había visto en mis sueños, pero ahora tenía definición. Piel tirante sobre un cráneo, que no era humano ni animal. Labios inexistentes que dejaban ver hileras de dientes irregulares, y esos ojos, 2 pozos de luz muerta que me succionaban. Daniel, resonó la voz. No en mis oídos, sino en el centro de mi cerebro. Hueles a agua estancada. Hueles a niño cobarde. El miedo me clavó a la cama. Quise cerrar los ojos, desaparecer. ¡Míralo!, rugió Alonso desde la esquina. El grito rompió el hechizo de parálisis. Abrí los ojos desmesuradamente. El Wendigo giró su cabeza hacia Alonso siseando, sorprendido por la presencia del cazador. Pero su hambre por mí era mayor. Se abalanzó hacia la cama, extendiendo una mano que terminaba en garras negras y largas como cuchillos. «Díselo», gritó Alonso, golpeando el suelo con el bastón. El Wendigo estaba sobre mí. El olor a podredumbre me ahogaba. Sentí el frío de sus dedos, rozando mi pecho, buscando atravesar la piel para llegar al corazón. «¡Yo lo dejé caer!», grité, con toda la fuerza que me quedaba, lanzando la confesión contra la cara del monstruo. «Yo vi cómo se moría y no hice nada. Fui yo». El Wendigo se detuvo. Abrió las mandíbulas de una manera imposible, desencajando la articulación, dispuesto a devorar esa verdad, esa esencia negra de mi culpa. En ese instante, las piezas de madera que Alonso había colocado en la cabaña estallaron en luz. No era una luz brillante como el fuego, sino un resplandor azulado, frío y geométrico. Líneas de energía se dispararon desde las esquinas, conectándose con el bastón de Alonso y con el medallón que yo llevaba al cuello. El Wendigo chilló. Fue un sonido que hizo estallar el vidrio de la ventana y sangrar mis oídos. Las líneas de luz se enroscaron alrededor de su cuerpo esquelético como cadenas de humo. La criatura se debatió, golpeando las paredes, haciendo temblar los cimientos de la cabaña. «¡Sostén la mirada!», ordenó Alonso, cuya voz sonaba ahora como un trueno, cargada de una autoridad antigua. Él estaba de pie, con el bastón en alto, recitando palabras en un idioma gutural y áspero. Vi cómo la runa tallada en el aire comenzaba a girar. El Wendigo, atrapado en el centro,
empezó a deformarse. Su cuerpo se estiraba, girando sobre sí mismo, siguiendo la espiral del símbolo. Era como ver pintura fresca ser succionada por un desagüe. «Tengo hambre», aulló la cosa, pero su voz se iba volviendo fina, distante. «¡Come esto!», bramó Alonso, y clavó el bastón en el suelo de madera con un golpe final. Hubo un destello cegador, una implosión de aire que me lanzó contra la cabecera de la cama. Sentí que el medallón en mi pecho ardía al rojo vivo, y luego, con un chasquido seco, se partió en dos. Silencio. Me quedé encogido, esperando el golpe, la muerte, el frío, pero solo escuché mi propia respiración agitada y el sonido de algo cayendo al suelo. Abrí los ojos. La cabaña estaba destrozada, la mesa volcada, los cristales rotos, las estanterías caídas, pero estaba vacía de monstruos. Alonso estaba de rodillas en el centro de la habitación, apoyado en su bastón, como si fuera lo único que lo mantenía erguido. Su piel estaba gris, empapada en sudor. El parche sobre su ojo se había movido, y por primera vez vi lo que había debajo. No había cuenca vacía, sino una cicatriz plana, sellada, marcada con el mismo símbolo que la madera. Me arrastré hacia él. ¿Se ha ido?, pregunté. Alonso tosió, escupiendo un hilo de sangre. Se enderezó con dificultad y recogió algo del suelo. Era una pequeña esfera de madera, negra y deforme, del tamaño de una nuez. Parecía vibrar levemente. «No se ha ido», dijo con voz ronca. «La energía no desaparece, Daniel. Solo se transforma. Ahora está aquí, atrapado en su propia hambre, mordiéndose la cola por la eternidad. O hasta que la madera se pudra». Se levantó tambaleándose y guardó la esfera en una bolsa de cuero reforzada que llevaba al cinto. «¿Y ahora?», pregunté, sintiendo un vacío inmenso en el pecho, donde antes había estado el miedo. «Ahora», dijo Alonso poniéndose el abrigo y ajustándose el sombrero, «tú vas a dormir, y yo voy a seguir caminando». «¿Te vas?». Me pareció inconcebible que se marchara así, después de salvarme la vida y el alma. «No puedo quedarme», respondió, caminando hacia la puerta, que ahora colgaba de una sola bisagra. «Cuanto más tiempo paso en un lugar, más atraigo a los otros, a los que buscan venganza por los que he atrapado». Se detuvo en el umbral y me miró con su único ojo bueno. La tormenta afuera había cesado. El amanecer empezaba a teñir de gris y rosa el horizonte. «Daniel», dijo, «el Wendigo se alimentaba de tu culpa, pero no se la llevó. Eso te toca a ti. Sobrevivir no es lo mismo que sanar, pero al menos ahora tienes tiempo». «Gracias», murmuré. Alonso hizo un gesto vago con la mano, restándole importancia. «No me agradezcas. Solo procura que la próxima vez que tengas miedo no cierres los ojos». Y con eso salió a la nieve. Lo vi alejarse caminando con ese paso suyo, cansado pero imparable, una figura oscura recortada contra el blanco infinito, hasta que los pinos se lo tragaron. Dormí durante 2 días enteros. Me encontraron mis compañeros, preocupados por el estado de la cabaña. Les dije que un oso había entrado buscando comida. Nadie me creyó del todo, pero nadie quiso indagar demasiado en los ojos de un hombre que parecía haber regresado de la tumba. Harris me dio mi liquidación sin discutir. Andrea lloró cuando la llamé para decirle que volvía, y por primera vez no sentí la necesidad de mentirle sobre cómo estaba. Ahora vivo en la ciudad, lejos de los árboles. Trabajo en una oficina pequeña, archivando planos. Es aburrido, monótono y ruidoso. Me encanta. A veces, en las noches de invierno, cuando el viento silba entre los edificios, me despierto con el corazón acelerado, buscando instintivamente el medallón que ya no tengo. Luego, recuerdo el bastón golpeando el suelo, la luz azul, la esfera negra. Me toco el pecho, donde quedó una pequeña quemadura en forma de media luna. Me levanto, voy a la ventana y miro la calle iluminada por las farolas. Pienso en Alonso, caminando por alguna carretera secundaria, cargando su bolsa de monstruos atrapados, buscando la siguiente cafetería, el siguiente hotel de paso, la siguiente guerra. Y pienso en Lucas, en el fondo del pozo. «Lo siento», susurro al cristal frío, y por fin el silencio me responde. Pero ya no es un silencio pesado, es solo la noche, tranquila y vacía, dejándome estar. Vuelvo a la cama y duermo.